Buenos días, niños. Bienvenidos a nuestra clase de matemáticas del día de hoy, en donde vamos a realizar un repaso de lo que hemos visto hasta el momento durante el cuarto periodo para prepararnos para nuestra prueba saber. Los temas que vamos a repasar son razones, proporciones, magnitudes directas e inversas, regla de tres simple y porcentaje. Comencemos con las razones. Una razón es una comparación de dos magnitudes, es decir, vamos a comparar objetos, personas, estudiantes, cucharadas, cualquier unidad de medida, cualquier tema que se pueda comparar numéricamente son razones. Las razones se escriben de dos formas, como fracción A sobre B o con dos puntitos A, dos puntitos B. Cualquiera de las dos como fracción digo A es a B. O con los punticos digo A es a B. Veamos un ejemplo. En esta imagen vemos que por cada manzana roja, por una manzana roja, hay 7 manzanas verdes. Entonces la razón es 1 es a 7. O como fracción, 1 es a 7. O lo contrario, por cada 7 manzanas verdes hay una manzana roja, ¿cierto? Por cada 7 verdes hay una roja. Y la razón es 7 es a 1. O como fracción, 7 es a 1. Otro ejemplo sería, en un salón de clases hay 35 estudiantes. De estos, 25 son mujeres. De los 35, 25 son mujeres. Entonces, la razón de mujeres a hombres se expresa como 25 es a 10. Es decir, que por cada 25 mujeres, 10 son hombres. O 25 es a 10. Esta fracción, como cualquiera, se puede simplificar. Le sacamos quinta y entonces 25 es a 10 es equivalente con 5 es a 2. Ahora veamos la razón de hombres. De mujeres a hombres, pues nos dio 5 es a 2. Y la razón de hombres a mujeres sería lo contrario. 10 es a 25 o 10 es a 25. Y de igual manera se puede simplificar. Y le sacamos quinta y la razón de hombres es 2 es a 5. Bueno, ahora veamos qué son proporciones. Recordemos, una proporción es una igualdad entre dos razones y se expresa A es a B como C es a D y se lee A es a B como C es a D. Aquí la tenemos como fracción o con los punticos. De las dos formas, entonces podemos decir 2 es a 3 como 6 es a 9. O 2 es a 3 como 6 es a 9. ¿Y por qué ellas son proporción? Porque si multiplicamos extremos y medios, obtendremos una igualdad. 2 por 9, 18, 3 por 6, 18. O en esta forma, 2 por 9, 18 y 3 por 6, 18. Cuando dos razones son equivalentes, se forma una proporción. 2 es a 3 como 6 es a 9. Veamos otro ejemplo. 3 es a 4 como 6 es a 8, porque 3 por 8, 24 y 4 por 6, 24. Como los dos productos son iguales, se forma una proporción. Bueno, otro tema que vamos a repasar son las magnitudes. Recordemos que las magnitudes pueden ser directas o inversas. ¿Pero qué es una magnitud? Es cualquier propiedad que se pueda variar, es decir, que se pueda medir. Todo lo que se pueda medir es una magnitud. Ejemplo, el tiempo, la longitud, la temperatura, el voltaje, la energía, la velocidad. Todas ellas son magnitudes porque se pueden medir numéricamente. Bueno, hay dos clases de magnitudes, las magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Las magnitudes directamente proporcionales son aquellas que si la primera magnitud aumenta, la segunda también. O si la primera disminuye, la segunda también. Entonces, si al aumentar una,
también aumenta otra, serían directamente proporcionales. Y la forma de comprobarlo, entonces, es mediante una división, en donde cada razón, 1 es a 0,5, 2 es a 1, 3 es a 1,5 y 4 es a 2. Además de que las dos aumentan y de lo mismo en lo mismo, el número de lápiz aumentó de 1 en 1. 1, 2, 3, 4. Y el precio en euros aumentó de medio en medio. 0,5, 1, 1,5, 2. Si hacemos la respectiva división, 1 dividido 0,5, 2 dividido 1, 3 dividido 1,5 y 4 dividido 2, vemos que en todas ellas da 2. Por eso es directamente proporcional. Veamos otro ejemplo. Para preparar ciertas galletas, cierta cantidad de galletas, se necesitan 50 gramos de mantequilla y 30 gramos de azúcar. Y si utilizamos 100 gramos de mantequilla, necesitaremos 60 de azúcar. 200 de mantequilla, 120 de azúcar. 300 de mantequilla y 180 de azúcar. Si realizamos la división, nos vamos a dar cuenta que todas nos van a dar lo mismo. Nos va a dar un número decimal. Bueno, las magnitudes además se pueden representar. Entonces veamos las magnitudes tanto directas como inversas. Otro ejemplo. Tenemos cantidad de boletas, vamos a comparar la magnitud cantidad de boletas con la magnitud precio en pesos. Una boleta cuesta 50,000 pesos para entrar, digamos, a determinado lugar, a un concierto. Entonces, 2 boletas costarán 100,000 pesos. Por lo tanto, 3 boletas, 150,000. Las magnitudes se representan en el plano cartesiano, en donde en el eje X irán los datos de la primera razón y en el eje Y los datos de la segunda razón. Y vamos uniendo. 1 es a 50,000, 2 es a 100,000, 3 es a 150,000. Por lo tanto, 4 será a 200,000. Siempre, siempre en las magnitudes directamente proporcionales, la gráfica dará de esta forma. Del punto 0, una línea diagonal recta. Ahora veamos, recordemos qué son las magnitudes inversamente proporcionales. Es lo contrario. Mientras una de ellas aumenta, la otra disminuye. En este caso, siempre la velocidad y el tiempo siempre serán inversamente proporcionales. Entonces, si se hace un recorrido a 25 kilómetros por hora, lo hará en 16 horas. Si recorre 50 kilómetros, lo hará en 8 horas. 80 kilómetros en 5 horas. Y 100 kilómetros en 4 horas. Como podemos ver, la magnitud velocidad va aumentando, 25, 50, 80, 100. Y la magnitud tiempo va disminuyendo. Entre más velocidad, más aceleración, pues será menos tiempo, irá más rápido. Por lo tanto, 16, 8, 5, 4, la magnitud disminuyó. Por eso son inversamente proporcionales. Para demostrar cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, entonces multiplicamos cada razón y vamos a ver que nos da lo mismo. Entonces, 25 por 16 da 400. 50 por 8, 400. 80 por 5, 400. Y 100 por 4, 400. Entonces, recordemos, en las inversas lo comprobamos, en las directas lo comprobamos dividiendo. Y en las inversas lo comprobamos multiplicando. Veamos un ejemplo. Tenemos número de obreros y tiempo. 2 obreros en realizar determinada obra se demoran 60 horas. Pero si hay un obrero más, 3 obreros, menos tiempo, 40 horas. 4 obreros va disminuyendo el tiempo, 30 horas. Y 5 obreros, entre más obreros, menos tiempo. Entonces la primera magnitud aumentó y la segunda disminuyó. Por eso son
inversamente proporcionales. Y comprobamos 2 por 60, 120. 3 por 40, 120. 4 por 30, 120. Y 5 por 24, 120. Entonces, van de la misma proporción. Son inversamente proporcionales. Y también tienen su representación en el plano cartesiano. Entonces, veamos este ejemplo. 2 obreros se demoran 4 días en determinada obra. 4 obreros, entonces entre más obreros, menos días. 8 obreros, un día. Y 16 obreros, medio día. Entonces aquí aumentaron al doble, ¿cierto? 2, 4, 8 y 16. Y aquí disminuyó a la mitad de 4, 2, de 2, 1 y la mitad de 1, pues un medio. La gráfica para representar magnitudes inversas, entonces, recordemos que el plano cartesiano siempre se divide en partes iguales. Y vamos cada uno con su razón. 2 es a 4, entonces aquí tendríamos el 2, 2 es a 4. 4, entonces lo vamos calculando, aquí está el 4, 4 es a 2. 8, aquí es a 1. Y 16 es a medio, un medio. Siempre la gráfica en las magnitudes inversas nunca toca el punto cero, sino que va aquí. Bueno, a partir de las magnitudes directas e inversas se puede utilizar para resolver regla de 3 simple. Una regla de 3 son dos magnitudes que se comparan en donde desconocemos uno de sus términos. A ese término lo llamamos incógnita y lo representamos con una letra minúscula. Generalmente utilizamos la X. Entonces, por ejemplo, en este caso, si un verdulero vende 12 kilos de tomate a 36 pesos, ¿a qué precio venderá 5 kilos de tomate? Entonces, lo primero que se hace es identificar las magnitudes, kilos y precio. Segundo paso, ubicar los 3 datos que conocemos. Recordemos que se llama regla de 3 porque conocemos 3 datos. Se ubican y la incógnita. Luego analizamos qué datos están completos. En este caso, los datos completos de la magnitud kilos. Y analizo. Observo que los kilos disminuyeron de 12 a 5. Entonces analizo y digo, ¿entre menos kilos será más precio o menos precio? Ah, claro, si yo compro menos, pues pago menos. Por lo tanto, es magnitud directa. Y la regla de 3 es directa. Para resolver regla de 3 directa, multiplicamos extremos y medios. En este caso, la pareja completa se multiplica 5 por 36 y el 12 divide. El resultado que nos dé es el valor de la incógnita. Lo mismo para regla de 3 simple inversa. Primer paso, analizamos cuáles son las magnitudes, en este caso, kilómetro por hora, kilómetros y horas. Si un auto tarda 2 horas en recorrer un camino a 10 kilómetros por hora, ¿cuánto tardará en realizar ese mismo recorrido a 20 kilómetros por hora? Entonces, al doble, más rápido. Ubicamos los datos y analizamos. Los kilómetros que pasó aumentó de 10 a 20. Entonces me pregunto, si a mayor velocidad ¿tardaré más horas o menos horas? Ah, por supuesto, si va más rápido, pues disminuye. Entonces, la magnitud kilómetros por hora aumentó y la magnitud hora disminuyó, es una regla de 3 inversa. La regla de 3 inversa se resuelve en forma horizontal. La pareja completa se multiplica, en este caso 10 por 2. Y el acompañante de la incógnita pasa a dividir, entonces dividido 20. Y el último tema que vamos a repasar es el porcentaje. También tiene que ver con las magnitudes, con la razón, las proporciones y la regla de 3. ¿Qué es el porcentaje?
es una porción proporcional del número 100, es decir, es una comparación entre cualquier número y el número 100. Y puede anotarse como fracción decimal, que expresa el número de partes que considera de un total del todo, que es 100. Y el símbolo se representa con este símbolo matemático que se llama por ciento. Este es el signo por ciento. Bueno, para tener presente, recordemos que A por ciento quiere decir cualquier número, se representa a la razón A sobre 100, es decir, cualquier número de un todo que es 100. Por ejemplo, 25% representa la razón 25 de 100. Y como es una fracción, esta se puede dividir y con ella obtenemos un número decimal, que es 0 unidades y 25 centésimas. Entonces recordemos que una fracción es equivalente con un número decimal y es equivalente con el porcentaje. Los tres son equivalentes. Entonces, como fracción, 30 centésimos. Como número decimal, escribimos el numerador y corremos dos cifras, entonces 0 unidades y 30 centésimos. Y 30 centésimos es el 30 de 100, 30%. Bueno, para hallar el porcentaje de un número, entonces, por ejemplo, el 5% de 60, el porcentaje no es nada más que una regla de 3. Veamos. 5%, entonces aplicamos una regla de 3 simple directa. Siempre será directa en el porcentaje. En donde el 100%, en este caso, es 60. Entonces, el 5%, ¿cuánto será? Como ya sabemos que la regla de 3 directa, se multiplican los extremos y siempre el 100 pasará a dividir. O una forma práctica sin hacer regla de 3, siempre el número dado, 5, se multiplica por 60 y siempre se dividirá entre 100. Ahora veamos el 50% de 800. 50 por 800 y se divide entre 100. Pero como finaliza en 0 y 0, podemos simplificar y quedaría 50 por 8, 400. Otro ejemplo, el 20% de 400. 20 por 400 dividido 100. Pero simplificamos 0 y 0 y queda 20 por 4, 80. Bueno, niños, entonces espero que este repaso haya sido de gran provecho, que hayamos recordado los temas vistos durante este periodo. Ahora vamos a reforzar resolviendo las actividades propuestas en el libro de actividades y en el cuaderno de matemáticas. Bueno, niños, entonces les deseo un feliz día, que ojalá hayamos comprendido todos los temas, que hayan quedado claros para que estemos muy bien preparados para nuestra prueba saber. Los espero en nuestro encuentro por Zoom para que juntos resolvamos todos estos ejercicios y continuemos repasando. Feliz día y que Dios los bendiga.